Hola a todos, ¿qué tal estáis? ¿Qué me diríais cuando escucháis hablar de galeones y tempestades, de piratas y tesoros o de navíos y de batallas? Supongo que la imaginación empieza a volar, o en este caso a navegar. Una de estas cosas, lo que os vengo a contar es sobre un galeón, el galeón Nuestra Señora de los Remedios, sobre una batalla, la batalla de Rande, en una época, 1702, y en una parte de España, en Galicia, más concretamente en la Ría de Vigo. Esto es la batalla de Rande y el galeón, como os decía, Nuestra Señora de los Remedios. Vamos a empezar a retroceder un poco en el tiempo y nos retrotraemos, como se decía antes, al año de Nuestro Señor de 1699. En aquel momento, la Casa de Contratación, allá en Sevilla, mandaba 2 flotas anuales a América, la flota de tierra firme y la flota de Nueva España. Pues bien, en abril de 1699, y comandada por el general Manuel Velasco de Tejada, la flota de tierra firme salió con destino a América. Primero hacía escala en el sur de las Antillas, posteriormente en Maracaibo. Llegaban a Cartagena. Normalmente había 2 meses desde la salida de Cádiz, pasando por Canarias, hasta la llegada a Cartagena de Indias, donde permanecía allí 4 meses intercambiando mercancías. Después iba a Portobelo, al puerto, donde toda lo que es la plata del Perú y mercancías iban allí en busca del galeón y estaba durante otros 2 meses. Volvía posteriormente a Cartagena de Indias para estar 2-3 semanas y ya tomaba rumbo hacia la ciudad de La Habana, en Cuba, a esperar la segunda flota. La segunda flota era la flota de Nueva España y normalmente salía en torno al mes de agosto, en este caso agosto de 1699. Salía con destino al norte de las Antillas y a Veracruz en México, donde también recogía pues la plata y otras mercancías, y donde también, a través de Acapulco, que es donde había llegado el galeón de Manila, se atravesaba en carros hasta el puerto de Veracruz, se llenaban los galeones y esta flota de Nueva España iba hacia La Habana a reunirse con la que le estaba esperando, que era la de tierra firme, para así entre las dos hacer lo que se llamaba el tornaviaje, es decir, el viaje de vuelta a España. En el 1700, debido a que pues, las informaciones decían que había piratas, había corsarios, no salió la flota por miedo a eso, a encontrarse con ellos. Luego también hubo una temporada de huracanes bastante fuerte, siguió estando la flota amarrada en puerto y otro año pues hubo noticias de que había una flota inglesa pues que quería también saquear, rapiñar, atacar ambas flotas en su tornaviaje a España. Por ese motivo, estas 2 flotas, la de tierra firme y la de Nueva España, permanecieron atracadas en puerto hasta el 1702. Es decir, estuvieron 3 años durante los cuales, evidentemente, siguieron acumulando mercancías, siguieron acumulando riquezas para llevarlas a España. Con lo cual, estamos ya hablando de una parte de la historia. Es decir, en ese viaje se acumularon las riquezas de 3 años. Esas riquezas de 3 años salieron finalmente el 24 de julio de 1702, custodiadas también por una flota de barcos franceses que el rey Luis XIV había ordenado al conde de Château-Renaud, a su almirante, que acompañara, que se dirigiera evidentemente desde Francia a La Habana y posteriormente acompañara, custodiara esos barcos de regreso a España. ¿Por qué? Porque esto se lo había pedido
el rey de España, Felipe V, que era nieto de Luis XIV. Esto además ocurre en la Guerra de Sucesión Española, con lo cual veréis también que estos acontecimientos, estas riquezas que a la corona llegaban, le valían pues para hacer frente a pagos, a préstamos que comerciantes y bancos de Europa le habían hecho al rey, con motivo de pues, pagar las tropas que mantenían pues, determinados conflictos en Europa y, en fin, pues, todos estos movimientos de poder que había en la época. Esta flota, como os decía, salió el 24 de julio y días antes, a primeros de septiembre, llegaron a las Azores, a las Islas Azores. Allí les llegó un aviso de que había una flota anglo-holandesa que estaba sitiando Cádiz con intención de pues, saquear, rapiñar, recoger todas las mercancías y ganancias que pudieran y volverse a sus países, ante lo cual decidieron que no seguir con su derrota, con su rumbo hasta el puerto de Cádiz y pensaron en dónde podían ir. Al final había uno de los pilotos de los barcos que conocía la zona de la ría de Vigo, donde al final de la ría, en la bahía de San Simón, pasado el estrecho de Rande, pues decía que podían tener buena asistencia, buena acogida y buen reposo las naves. También se habló de ir al Ferrol, pero se suponía que otra parte de la flota inglesa podría estar por la zona norte de Galicia y allí en el Ferrol quizás no tenían pues, las defensas suficientes para hacer frente. No obstante, el mayor problema era pues, esa flota, como os decía, que iba hacia ahí. Bien, continuaron con el viaje desde las Azores ya, hicieron el cambio de destino hacia Vigo, hacia la zona de las Islas Cíes, la ría de Vigo, a las cuales llegaron el 21 de septiembre. El 21 de septiembre de 1702, la flota hispano-francesa pasó por las Islas Cíes y fue derechita, atravesando la ría de Vigo, al final de la ría, en la bahía de San Simón, donde de una manera los galeones españoles cargados con todas las mercancías, con todas las riquezas, hicieron fondo al final y los navíos franceses de guerra se quedaron en forma de media luna protegiendo el estrecho de Rande, para el caso de que tuvieran que hacer frente al enemigo. A todo esto, el príncipe de Barbanzón, que era en aquel momento el capitán general de Galicia, puesto en contacto con el reino, con el rey, organizó el traslado de lo que se llaman los derechos del rey. Los derechos del rey era una proporción que normalmente pues, de toda mercancía que llegase a España iba para las arcas reales. No querían arriesgarse a que hubiera ningún contratiempo o que se perdiera eso en un posible conflicto. Recordemos que en ese momento todavía no había nada en cuanto a batalla se refiere. Se cargaron sobre 1.200, 1.500, según comentan las crónicas, carros llevados por bueyes, y en cada uno de esos carros iban 4 cofres llenos de las mercancías y de las joyas que en ese momento se habían traído de las Américas. El 15 de octubre todas estas mercancías, todas estas riquezas llegaron al Alcázar de Segovia. Se dice que el equivalente a 13,6 millones de pesos, los famosos duros de plata, es decir, en torno a unas 370 toneladas de plata. La otra parte de la mercancía, la que era propiamente de los mercaderes y comerciantes, quedó en los barcos al principio. Quedó en los barcos porque muchos tenían miedo de que en cuanto se empezaran a vaciar los barcos
de su carga, se viera que realmente había más mercancía. Se dice que en los años de la carrera de Indias había un fraude con la hacienda pública y que aproximadamente entre 2 y 10 veces más cantidad de mercancía era la que no se declaraba. Es decir, había una parte que se declaraba y 2 o 10 veces más permanecía oculta, con la esperanza de poder entrarla en el país sin pasar por la hacienda pública, sin declarar a la hacienda, vamos a decir. En ese punto los barcos quedaron allí, en la bahía de San Simón. Mientras tanto, en Cádiz, la flota anglo-holandesa, capitaneada por Sir George Rooke y por parte de los holandeses por el almirante Van der Goes, vieron que finalmente, salvo 2 o 3 escaramuzas, los gaditanos, los andaluces, no permitieron que esa rapiña que querían llevar a cabo. Con lo cual, se estaban ya quedando sin provisiones y no tuvieron más remedio que salir de allí. Salir de allí, y una parte de esa flota tomó camino de América y otra parte tomó camino del norte, de Portugal, para hacer aguada, para hacer algo de mantenimiento en sus naves, en sus navíos de guerra, antes de retornar a sus países. Si bien es cierto que en esos países ya sabían que no les iban a recibir, vamos a decir, de una manera muy alegre, puesto que volvían con las manos vacías. Hacia el norte, como os comentaba, iban 70 navíos de guerra de la flota anglo-holandesa. Y en una de esas paradas en Portugal, los espías de aquel entonces le dijeron que había una gran flota de barcos hispano-franceses que habían atracado, que habían hecho fondo al final de la ría de Vigo, y que era la flota que había hecho el tornaviaje desde las Américas. Evidentemente, para el almirante británico, esto era la oportunidad de resarcirse del poco éxito que habían tenido previamente en Cádiz, con lo cual tomaron rumbo a la zona de Vigo, de las Islas Cíes, y el 22 de octubre de 1702 la flota anglo-holandesa estaba entrando en la ría de Vigo. Al día siguiente, el 23 de octubre, se desencadenó la batalla. Cierto es, según dicen las crónicas, que esas otras mercancías que no habían sido retiradas del barco la primera vez, conforme se veía que la guerra era inminente, parte de ellas los comerciantes las hicieron salir de ahí. Con lo cual, pues ya había algo menos de capacidad de almacenamiento de riquezas en los barcos. Como os decía, ese lunes 23 de octubre de 1702 se produce la batalla de Rande. En la batalla de Rande, un navío inglés va hacia el estrecho de Rande, donde la flota hispano-francesa había hecho una especie de barrera con troncos, materiales diversos, cadenas, etc. Y después de varios intentos logra sobrepasarla. A partir de ahí, las condiciones del viento también impidieron que los barcos franceses se desarrollaran en la batalla de una manera óptima. El caso es que, por una parte, los barcos ingleses y holandeses fueron ganando terreno. Al principio hubo un desembarco de unos 4.000 hombres en la zona de la ría cerca de Vigo, que ante la poca, vamos a decir, o escasa resistencia, escasa preparación, hubo bastantes fallos por la parte española, pues no les fue realmente muy difícil tomar posiciones y acabar finalmente, bueno, pues ganando la batalla. Hubo momentos que los españoles, cuando vieron que los ingleses iban ganando,
lo que hicieron fue, de manera pues precipitada, lo más rápidamente que pudieron, es vaciar sus barcos e incluso hundirlos, para que no pudieran ser quemados por el enemigo. Esto también dio lugar a que más de un barco, con su Santa Bárbara, con toda la zona donde tenía las armas, la pólvora, saltase por los aires e incendiara otros barcos. De hecho, se dice que muchos de los hombres murieron quemados debido a la cantidad de incendios que hubo. Pasó ese día, pasó al día siguiente, las tropas británicas y holandesas saltaron a tierra, como dije, cada vez llegaron más y se dedicaron a rapiñar pues en esas zonas que están aledañas a la ría de Vigo, ¿no? A todos esos pueblos gallegos. Las poblaciones huyeron, los atacantes rapiñaron lo que pudieron. Desde el día siguiente a la batalla ya hubo equipos de buceadores intentando recuperar cañones de los navíos, riquezas de los galeones, de alguna manera para llevárselas a sus países de origen. Aquí hay que tener en cuenta una cosa. Se dice que las riquezas que España se pudo llevar fueron más de las que se contaron, y las que se llevaron los ingleses y los holandeses menos de las que se dijeron. ¿Por qué? Os lo voy a explicar. Aparte de los derechos del rey, que como os decíamos, pues era una parte que a veces pues podía llegar hasta el 20%, es decir, un quinto de las mercancías que volvían de América, las otras mercancías, como os decía, eran de comerciantes españoles. Pero estos comerciantes, muchos de ellos, no eran más que testaferros, que representantes de firmas, de empresas tanto inglesas como holandesas, que utilizaban a los españoles para hacer negocio con las Américas, ya que ellos directamente no podían hacerlo. ¿Qué hizo entonces el rey Felipe V? Después de comentarlo, después de verlo, con sus consejeros, casi todas esas mercancías que se pudieron rescatar antes de la batalla y que correspondían a estos gaditanos y otros españoles que en Cádiz hacían de testaferros de esas empresas o sociedades inglesas y holandesas, pues les requisó las mercancías, las riquezas. ¿Por qué? Aduciendo que eran gastos de guerra, que tenía que hacer frente a las pérdidas de la guerra, a pagar al rey francés, a hacer nuevos galeones. Total que finalmente quien realmente fue también perjudicado fueron los propios comerciantes ingleses y holandeses. En cuanto a las riquezas que se llevaron los ingleses y los holandeses, hablaremos un poco de ellas. Por parte de Inglaterra se llevaron 6 galeones españoles y 5 navíos de guerra franceses. Y por parte de Holanda se llevaron 5 galeones españoles y un navío de guerra francés. Cuando llegaron a sus países, en Inglaterra, por ejemplo, la persona que dio fe de las riquezas fue Isaac Newton, el famoso Isaac Newton, el que todos pensamos, que en aquel tiempo estaba trabajando pues al servicio de su majestad y pues haciendo las veces de controlador de este tesoro real. Parte fue a la corona, parte se acuñaron monedas conmemorativas y otras partes se repartieron entre las personas que habían tenido algo que ver en esa contienda. Por eso os digo que puede ser, y esto puede ser solamente, que el rey de España no hubiera declarado, hecho público todo lo que se quedó, todas las riquezas con las que se quedó, para que la cosa no trascendiera tanto. Así como los ingleses quizás hincharon un poco algunas de las cosas para que pareciese que realmente hubo más riquezas de las que se llevaron. Es algo que es difícil de saber, queda un poco en la historia. Lo que sí se sabe es que uno de los galeones, Nuestra Señora de los Remedios, que era un galeón español de 296 toneladas y que había sido construido en Flessingue,
en Países Bajos, fue uno de los que salió con la flota inglesa. Y una vez que salió con la flota inglesa, salieron por el sur de las Islas Cíes, que están en la entrada de la Ría de Vigo, como muchos ya sabréis, y rozando con uno de los bajos que hay en islas pequeñitas que no se ven, pues se abrió una raja en el fondo y fue cuestión de unas horas lo que el barco tardó en hundirse. Ese barco, según decían, estaba bastante lleno de riquezas, de todo tipo, como os he comentado antes. Hay un teniente inglés que efectivamente se había encargado de cerrarlo bien, digamos, para que nadie pudiera, antes de llegar a puerto, antes de llegar a Londres, que pudiera llegar a perderse parte de ese botín por sus propios coetáneos, ¿no? Como os decía, este barco durante mucho tiempo se pensó que era el Santo Cristo de Maracaibo. El Santo Cristo de Maracaibo fue un galeón que se construyó en Maracaibo, en Venezuela, y que hacía 507 toneladas, más grande por tanto que el Nuestra Señora de los Remedios, pero se ha visto que fue quemado y posteriormente hundido en la batalla. Con lo cual nos queda, si vamos otra vez al principio de esta historia, la historia de un galeón, unos dicen que con muchas riquezas, otros dicen que con no tantas, pero que lo que sí es cierto, parece ser, es que se hundió al suroeste de las Islas Cíes. Una vez que se hundió el galeón, evidentemente ahí ya no hubo más que hacer. Ha habido en esta batalla, la batalla de Rande, ha habido ya desde el primer momento muchas personas que se han dedicado a recuperar los bienes y los tesoros. Como os decía antes, al principio, ya al día siguiente de la batalla, ya grupos de buceadores intentaron recuperar lo que se pudiera. Luego ha habido en los años 1800, 1900 diferentes expediciones pues, de americanos, de ingleses, en fin, de holandeses, de españoles, intentando recuperar pues bueno, restos de los galeones. Evidentemente la Ría de Vigo no es un lugar fácil. La Ría de Vigo es un lugar en el que los fangos aumentan bastante por efecto de la escorrentía con las lluvias, la escorrentía que viene de los montes adyacentes que protegen la ría, y esto hace que cada vez la capa de fango sea mayor, con lo cual es una dificultad bastante grande a la hora de hacer la búsqueda, a la hora de encontrar cualquier tipo de estructura, y cuanto más, pues como estamos hablando de un pecio. Sí deciros que finalmente en julio del año pasado, entre el 3 y el 6 de julio de 2019, el buque Neptuno de la Armada Española estuvo por la zona de las Islas Cíes haciendo utilización de un ROV, los vehículos estos controlados, submarinos, utilizando también un sonar de barrido lateral, y si bien es cierto que encontró restos, pero no con la suficiente concreción para decir que fueran esos restos del galeón Nuestra Señora de los Remedios. Ha habido a lo largo del tiempo diferentes naufragios, con lo cual puede haber unos cuantos pecios, unos más antiguos, otros más recientes, y evidentemente en unas profundidades que sobrepasan los 60 metros es difícil hacer inmersiones. Hay que utilizar normalmente mezclas de gases, hacer la descompresión con oxígeno. Los buceadores van con varias botellas, los tiempos, como digo, de descompresión son muy estrictos, no se pueden hacer muchas inmersiones y todo va muy, muy calmado. De todas formas, sí deciros una cosa. Frente a estas historias de tesoros, yo creo que uno de los mayores tesoros es que cuando se descubre un galeón, independientemente de la riqueza mayor o menor que entendemos por ella lleve, es decir, oro, plata, piedras, etcétera, sí que es cierto que un galeón es una ventana del pasado que ha quedado congelada en nuestros tiempos y que ha llegado a nuestros tiempos.
tenemos la ocasión de ver, de investigar cómo era la vida de aquellas personas, cómo comían, cómo vestían, qué utensilios tenían en su vida diaria. Fijaros, por ejemplo, en la sala que en el Museo Naval de Madrid tenemos dedicada al pecio, al San Diego. Si vais ahí, podréis ver las ánforas, podéis ver los hornillos, podéis ver armas, podéis ver restos de comida, que sí que nos da una idea de cómo era la vida en aquel tiempo. Da una idea de con quién se comerciaba, dónde se comerciaba, el origen de las mercancías, y eso es algo muy muy bonito e imprescindible para conocer la historia pasada. Con lo cual, como os decía, tenemos una batalla, la batalla de Rande en 1702 en Galicia, tenemos un pecio que se hundió al sur de las Islas Cíes y tenemos la leyenda. Lo demás es cuestión del futuro, cuestión de la tecnología y, por qué no, de la suerte. Ahí lo dejo. Hasta luego.